Bienvenidas y bienvenidos una vez más al canal. En el vídeo de hoy voy a poner otro ejemplo sobre cómo medir funciones transaccionales. En este caso voy a complicarlo un poquito más, las pantallas van a ser un poquito más complejas de medir que en el vídeo anterior, pero daréis cuenta de que teniendo clara la metodología y aplicándola correctamente no debe suponer ningún problema. Yo soy Juana Rodríguez y esto es Juana Testing. En el vídeo anterior vimos los criterios a tener en cuenta para obtener la complejidad de una función transaccional y cómo traducir esa complejidad a tamaño funcional según las tablas que aparecen en pantalla. En la aplicación del centro educativo que estamos poniendo como ejemplo, los progenitores o tutores legales tienen la opción de inscribir a sus hijos e hijas en un programa de apoyo para aquellas asignaturas en las que necesiten un refuerzo. Para ello disponen del siguiente módulo en la aplicación. En primer lugar, accederán a una pantalla en la que se mostrará a los progenitores o a los tutores legales el listado de los hijos e hijas matriculados en el centro y las evaluaciones finalizadas. Al entrar en la pantalla pueden darse varias circunstancias. Si el acceso se realiza desde el centro académico por un personal administrativo, se mostrará un listado con todos los estudiantes matriculados. Si el acceso lo realiza un padre, madre o tutor legal, únicamente mostrará los estudiantes, hijos, hijas o representados por el mismo. En caso de que ya no hubiera hijos o hijas representados en el centro, mostrará el siguiente mensaje: no tiene estudiantes representados en el centro. A partir de esa pantalla podrán seleccionar uno de los estudiantes y una de las evaluaciones. Pulsar el botón buscar les llevará a otra pantalla. En esta segunda pantalla se mostrará el listado de las asignaturas de la evaluación seleccionada junto con la nota obtenida en cada una de ellas. Del mismo modo, en la parte inferior se mostrará el resto de datos del estudiante: nombre y apellido, número de expediente, curso académico, evaluación y la nota media obtenida en esa evaluación, que no será un dato que esté guardado en el sistema, sino que se calcula en el momento de mostrar la información en la pantalla. El número de expediente es un dato que ya está guardado en la aplicación. En el vídeo nuevo vimos que se trataba de un dato que se generaba en el momento de dar de alta al estudiante en el sistema. Por tanto, en este ejemplo simplemente lo vamos a recuperar de la entidad sin más. A partir de ahí el usuario podrá realizar dos acciones. La primera es seleccionar las asignaturas que considere necesarias del listado de asignaturas y mediante la acción de pulsar en la flecha las transferirá al cuadro de la derecha para formar una lista. Podrá seleccionar una o varias asignaturas. A continuación, el usuario podrá, a través del botón guardar, dejar registrado en el sistema las asignaturas en las que el estudiante queda inscrito en el programa de apoyo. La información se guardará en la entidad de estudiante, para lo cual habrá que crear una tabla nueva que contenga el ID del estudiante, el ID de la asignatura y un campo llamado apoyo que podrá aceptar los valores sí o no. Con toda esta información nos tenemos que preguntar: ¿hay funcionalidad afectada que deba ser tenida en cuenta en la medición? En caso de ser afirmativa la pregunta anterior, ¿cuántos procesos elementales se identifican y de qué tipo son? Se pueden identificar tres procesos funcionales: una consulta externa, una salida externa y una entrada externa. Además, se ve impactada una entidad de negocio, la entidad estudiante. Vamos a ir desgranando uno a uno todos los procesos elementales identificados para calcular la aportación en puntos función que hace cada uno de ellos al tamaño funcional total de la aplicación. En primer lugar, nos encontramos con una consulta externa. El usuario, al entrar en el módulo, ya le aparece una pantalla en la que puede consultar directamente la información correspondiente a los hijos o hijas matriculados. Esta pantalla tiene como datos elementales estudiante y evaluación, más la capacidad de lanzar la acción y la capacidad de mostrar mensajes por pantalla. El nombre y los apellidos de los estudiantes se han considerado como un único DED, ya que negocio, en las distintas funcionalidades, siempre los va a considerar juntos como un todo. Recordad que en el vídeo 6 os indiqué que la agrupación o no que permita contabilizar como un único DED o como varios DED dependerá de cómo los procesos elementales utilizan los atributos dentro de la aplicación. Dejo el enlace del vídeo 6 en la descripción para que refresquéis cómo se identifican los DEDs. En cuanto a los FTRs, la función tiene solamente un FTR referenciado, que es estudiante.
Tenemos una consulta externa que tiene entre 1 y 5 datos elementales y una sola entidad referenciada. Estamos ante una consulta externa de complejidad baja que contribuye a la aplicación que se está midiendo con 3 puntos función. En la pantalla de búsqueda anterior, que hemos medido al seleccionar uno de los estudiantes y una evaluación, la aplicación nos lleva a otra pantalla en la que nos muestra el detalle de ese estudiante seleccionado. Esta pantalla de resultado de la búsqueda está dividida en dos partes. La parte superior, con las asignaturas del estudiante y la nota para cada una de las asignaturas de la evaluación seleccionada, y en la parte inferior, un mayor detalle de este estudiante. Los datos que nos muestra ese detalle están en la nota media, que no está guardada en el expediente, sino que se calcula y se muestra en el momento de aparecer el detalle en pantalla. El propósito principal de esta pantalla es mostrar los datos guardados del estudiante, pero como además dentro de la lógica de procesamiento se encuentra realizar ese cálculo matemático que hace que se muestre por pantalla la nota media como dato calculado, nos encontramos ante una salida externa. Se trata de una salida externa con 8 DETs, más un DET por la capacidad de lanzar la acción, otro DET por la capacidad de mostrar mensajes por pantalla y como FTRs referenciados tenemos la entidad estudiante. Al encontrarnos ante una salida externa que tiene entre 6 y 19 datos elementales y referencia una única FTR, se trata de una salida externa de complejidad baja que contribuye con 4 puntos función al tamaño funcional de la aplicación. Esta pantalla es muy interesante porque en ella el usuario puede realizar varias acciones. Una de ellas es transferir asignaturas de la lista de asignaturas al cuadro de la derecha para poder generar un listado con las mismas. Sin embargo, ese listado no se guarda en el sistema, no persiste. Los DETs que intervienen no cruzan los límites en ningún sentido, ni entran en el sistema ni se consultan porque ya los hemos consultado previamente. Por tanto, la acción de transferir los datos de la lista pulsando la flecha no constituye proceso elemental ni es medible según la metodología de Excel. En esta misma pantalla, además, el usuario puede escribir en la entidad estudiante. A través del botón Guardar, el usuario registrará aquellas asignaturas seleccionadas en la lista. En la nueva tabla creada se guardará el ID del estudiante, el ID de la asignatura y se marcará como sí el campo apoyo. Para realizar esta acción, el nombre de la asignatura se validará en la entidad asignatura y devolverá el ID de la asignatura correspondiente, que es el dato que se guardará en la entidad estudiante. El nombre del estudiante y la evaluación se validará contra la entidad estudiante y se guardará el ID del estudiante en la tabla apoyo. El campo apoyo se rellenará así a la vez que se rellenan los datos anteriores. El resto de la información del estudiante son datos de solo lectura y no cruzan los límites hacia dentro de la aplicación. Estamos ante una entrada externa con 5 DETs y que referencia y o actualiza dos FTR, asignatura y estudiante. Se trata de una entrada externa de complejidad media que contribuye con 4 puntos función al tamaño funcional de la aplicación. En lo que a funciones transaccionales se refiere, este ejemplo contribuye al tamaño funcional de la aplicación que estamos midiendo con los siguientes puntos función. 3 puntos función que provienen de una consulta externa de complejidad baja, 4 puntos función que provienen de una salida externa de complejidad baja y 4 puntos función procedentes de una entrada externa de complejidad media. En total, 11 puntos función. Sin embargo, hemos dicho que hay una ILF que se ve impactada porque se ve modificada al añadir la información de la nueva tabla apoyo. En el próximo vídeo veremos cómo este cambio impacta en el tamaño funcional y cómo debemos medir, según la metodología IFPUG, estas situaciones. También veremos cómo contabilizar los puntos función y los distintos tipos de medición que existen. Hasta ahora hemos estado dando por hecho que se trataba de un proyecto de desarrollo, porque todo lo que se ha medido era funcionalidad nueva. Pero al modificar el tamaño de la entidad de estudiante, hemos dado el salto y ahora lo que estamos midiendo es un proyecto de mejora. Veremos en el próximo vídeo la diferencia que hay entre ellas y cómo hacer el recuento de los puntos función. Muchas gracias por seguirme en el canal. No olvidéis suscribiros si aún no lo habéis hecho para que estéis enterados de los vídeos que voy subiendo. Dadme un like y os espero en el próximo vídeo de Juana Te Estima.